Hola, bienvenidos a Historias Reddit. No olvides suscribirte al canal. Vamos con la historia del día de hoy. La esposa infiel arruinó la familia y la Navidad. ¿Por qué espera que esté bien con su comportamiento? Mi esposa consiguió un nuevo trabajo hace 4.5 meses, también hizo nuevos amigos. A mí no me gustaban mucho. Eran todas feministas incondicionales, víctimas profesionales, tipos de los que dan problemas. Son mujeres que te van a gritar por abrirles la puerta. O no, abriéndoles la puerta. No puedes ganar de ninguna manera. Al principio me reí un poco, pero durante los últimos 2 meses noté algunos cambios inquietantes en mi esposa. Llevamos 11 años casados y tenemos 2 hijos. Se puso cada vez peor. Ella me acusaba de todo tipo de tonterías, como si yo hubiera nacido malvado porque los hombres han reprimido a las mujeres históricamente. ¿Qué? Lo que sea que haya hecho por ella, las cosas que normalmente apreciaría fueron razones repentinas para pelear. Todo era una tontería. Trataba de ser paciente. Estos argumentos generalmente terminaban diciendo algo como, ¿pero no te he hecho nada malo? ¿De lo único que soy culpable es de amarte? Por lo general, la enviaría murmurando. Luego, al día siguiente, volvería a intentar lo mismo con argumentos ligeramente diferentes. Luego, hace unas 5 semanas, tuve esta aguda sensación de que algo andaba muy mal. Regresó tarde en la noche sin decirme que volvería tarde. No pude alcanzar su teléfono, estaba bastante tomada y actuaba distante y fría. Al día siguiente, ella simplemente se mostraba despectiva y me decía que yo estaba siendo controladora, que leía demasiado. Esto sucedió unas cuantas veces más. Traté de fisgonear en su teléfono pero no logré encontrar nada definitivo, pero sospechaba que había borrado muchos de sus mensajes. Encontré un hilo con uno de sus nuevos amigos. Estaban discutiendo cómo se acercaría a mí pidiéndome una relación abierta. Inmediatamente supe lo que mi instinto me decía: estaba engañando. En el hilo, mi esposa dijo que me hablaría sobre eso, en lo que ahora es el segundo lunes de diciembre. Mis hijos están con sus abuelos para celebrar la Navidad. Teníamos programado reunirnos con ellos hoy. Así que, de todos modos, trata de iniciar esta conversación durante el desayuno, como si fuera solo un pensamiento inesperado. Para preguntarme, ¿qué pienso de una relación abierta? Por suerte estaba preparado, ya estaba grabando. Había estado leyendo mucho aquí en Reddit y sabía que realmente no había forma de salvar esto. Mi mejor resultado posible es salir de esto con un poco de orgullo y autoestima intactos. De ahora en adelante, se trata de protegerme a mí y a mis hijos. No grité ni grité, simplemente entré directamente al modo de interrogación con la mandíbula apretada. Ella era toda arrogante hasta este punto, pero eso se evaporó inmediatamente cuando vio la expresión de mi cara. Yo dije, ¿quién es él? Ella me responde, ¿qué quieres decir? Trata de parecer inocente, como si no entendiera. Yo le digo, si quieres tener esta conversación conmigo, no me trates como un idiota y al menos puedes ser honesto. Si no puedes ser honesto, ¿cuál es el punto de esta conversación? Ella me responde, ¿qué quieres decir? Yo le digo, si me mientes ahora, no podemos tener la discusión que quieres tener sobre nuestra relación. Puedo decir que estás ocultando algo, es obvio. Entonces, ¿quién es el chico con el que te estás follando? Ella dijo, no son. Yo respondí, Dios mío, es más de uno. Ella me dice, no sé qué decirte. Yo le contesto, no lo hagas, maldita mentira. Acabas de destruir totalmente mi confianza en ti. Puedo decir que estás mintiendo. O eres honesta y hablamos de esto, o me divorcio de ti. Nuestro matrimonio termina ahora mismo, sin discusiones, sin discusión, sin nada. Solo divorcio. ¿Entiendes? Ella me dice, pero. Yo le repito, dilo. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes eso? Si mientes, me divorciaré de ti. Dilo. ¿Entiendes que ya sé mucho? Puedo leerte como un libro. Si te pillo mintiendo se acabó. Dime que lo entiendes. Ella nerviosa dice, yo. Entiendo. Ella procede a contarme acerca de 2 aventuras de una noche mientras sale con sus amigos. Le pregunto sobre sus nombres, si están casados, si usa protección, etc. Ambos son hombres casados con hijos.
Luego me dice que está planeando acostarse con un compañero en el trabajo y que tiene la intención de seguir adelante ya que es bueno para ella y que no tengo ningún derecho a controlarla. ¿Qué tonterías dices, mujer? También pregunto por el compañero. Yo tengo su nombre. El nombre de su esposa. Está casado pero según ella, en una relación abierta como ella quiere que seamos. Ella continúa diciendo que me tenderá un encuentro con algunas de sus amigas, uno de ellos aparentemente está muy interesado. ¿Qué pasa en el mundo real? He visto a esta amiga y no la tocaría con un palo de barcaza. Le digo que no me interesa. Le pido su teléfono y me muestra el patrón para abrirlo. Mientras ella iba al baño, me encerré en mi oficina. Ella se asusta y mientras golpeaba la puerta, ejecuté un SUE de recuperación en el teléfono para el contenido eliminado y terminé con muchas pruebas dolorosas 30 minutos después. También instalé una aplicación de espionaje de un servicio en línea. Cuando salí le di el teléfono y le dije que se fuera. Ella discutió mucho, realmente no respondí más allá de las respuestas de una sola palabra. Ella no se arrepintió en absoluto de todo esto, me gritaba que estaba actuando de manera controladora, reteniéndola como los hombres siempre retenían a las mujeres, que ella esperaba que yo aceptara esto, que no era gran cosa, etc. No respondí, apenas dije una palabra en realidad. Empaqué sus cosas mientras ella daba vueltas gritándome. Terminé en la puerta principal donde me quedé en silencio hasta que se quedó sin vapor. Al final, fue a regañadientes a la casa de sus padres. Mientras bajaba las escaleras le dije que ahora estaba soltera, para que pudiera hacer lo que quisiera, yo ya no la estaba controlando. Mi abogado se pondría en contacto en enero. Cuando se volvió para responder, cerré de un portazo y cerré la puerta. Más tarde vi cómo lo discutía con sus amigos. Le estaban diciendo lo fuerte que estaba exigiendo lo que tenía derecho, que se merecía algo mejor que yo. Que eran amenazas vacías de mi parte, que no lo haría. ¿Quieres apostar? Lo que realmente me preocupó fue cómo le dijeron que, si era necesario, podía acusarme de abuso doméstico. Uno de ellos explicó cómo había jodido a su exmarido y le quitó todo al acusarlo de abuso. He ordenado que coloquen cámaras en mi casa ahora, sé que ahora tengo que grabar todo. No podía creer lo que estaba viendo, nunca la había amenazado de ninguna manera. Luego comenzó a enviar mensajes a su amante para reunirse. Acordaron encontrarse en un hotel, estaba absolutamente atónito. Me conecté a internet tratando de encontrar a la esposa del amante, no me tomó mucho tiempo, logré que me aceptara como amiga en Facebook y le conté todo, incluida la actividad en curso en el hotel. Ella me dio las gracias y colgó. Unas horas más tarde recibí un video de ella. Fue al motel y se enfrentó a ellos. Por los gritos, esta no era la primera vez que su esposo le engañaba. Maldito idiota. ¿Me vuelves a hacer esto? Otra vez a los niños. Te dije que terminaríamos si alguna vez volvías a hacer esto. Todo esto le dijo a su esposo. Entró en la habitación y filmó a mi esposa vistiéndose en el borde de la cama, vomité cuando lo vi por primera vez. La esposa del amante la abofeteó y la maldijo. Le envié un mensaje a mi esposa diciéndole que vi el video desde el hotel y que nunca más la quiero cerca de mí. Es como si ella viera nuestra interacción como una especie de competencia molesta, donde ella, en su mente, está ganando. ¿Está totalmente delirante? No puedo entender nada de eso. Es como si ella no estuviera conectada con la realidad, como si ella realmente no entendiera que nos estamos divorciando. Me conecté al grupo de WhatsApp de la familia de mi esposa y les informé que nos divorciamos debido a su infidelidad. Les agradecí por hacerme sentir bienvenido y parte de la familia antes de desconectarme del grupo. He recibido algunas llamadas y mensajes de su parte pero no los he leído ni respondido. Simplemente no tengo la energía para eso. Punto. Llamé a mis padres y les conté todo. Mi padre le envió un mensaje a mi esposa diciéndole que no sería bienvenida para Navidad. Ahora estoy con mis padres y he hablado con mi jefe, él me da tiempo libre hasta mediados de enero para arreglar mis cosas. He estado monitoreando las discusiones cada vez más frenéticas de mi esposa con sus nuevos amigos. No creo que mi esposa se haya dado cuenta de que ha perdido a su familia, que su matrimonio ha terminado y que a sus nuevos amigos y su amante realmente les importa una mierda.
Me ha enviado muchos mensajes y se ha presentado en casa de mis padres, exigiendo que le permitan celebrar la Navidad con nosotros. Mi padre amenazó con llamar a la policía si ella no se iba. Ahora estoy buscando abogados de divorcio en Gle, llorando a gritos. Creo que he estado en shock, pero el dolor me ha golpeado mucho desde que llegué a la casa de mis padres. No puedo encontrarle ningún sentido. Me duele mucho leer sus chats e interactuar con ella, solo he respondido 2 veces a sus mensajes. 1. Yo digo, no importa lo que digas, no sé quién eres. ¿No eres mi esposa? Mi esposa nunca destruiría mi corazón y mi alma mientras sonreía. Nos divorciaremos. No me importa lo que digas o lo que quieras. No tienes ninguna influencia ni derecho a exigirme nada nunca más. Estamos terminados. 2. Yo, como dije, no eres mi esposa, no te conozco. Mi esposa nunca condenaría a nuestros hijos al dolor y al sufrimiento de crecer en un hogar roto. Usted, quien quiera que sea, parece estar orgulloso de lo que ha hecho. Mi esposa era cariñosa, considerada, mi mejor amiga. Eres una abominación egocéntrica y obsesionada. Los mensajes se detuvieron después del último. El dolor es absolutamente insoportable a veces, desearía que esto nunca sucediera, desearía poder volver con ella como antes, pero no puedo hacer eso por mí mismo. Esta es la peor Navidad de mi vida. No pude evitarlo, pero les expliqué a los niños que mamá ya no quiere ser una familia, quiere estar con otros hombres y que nos divorciaremos. Están naturalmente angustiados. Afortunadamente, mi mamá y mi papá están aquí para ayudar. Las bañan de amor y cariño, mientras yo soy un desastre total. Intentaré recuperarme por el bien de mis hijos, pero no volveré con ella nunca. Ojalá hubiera esperado hasta después de Navidad para poder llevarlos directamente al asesoramiento. No sé qué pasó, lo solté cuando me preguntaron cuándo vendría su madre. Nunca sería capaz de mirarme en el espejo si volviera con ella, el nivel de falta de respeto e insensibilidad en su comportamiento es imperdonable. Estoy perdido, no lo entiendo. ¿Por qué espera poder exigirme algo en este momento? ¿Está ella mentalmente enferma o algo así? Perdón por la perorata incoherente, solo necesitaba sacar esto. Descubrí que estoy bien con el monitoreo, hablé con un abogado que un amigo conoce. El teléfono es mío y la suscripción es mía. Mi esposa lo está usando pero yo lo tengo. Y la suscripción, así que estoy bien. No es ilegal monitorear mi propio equipo.